Para formalizar ciertos acuerdos internacionales, los estados, a nivel de derecho interno, utilizan diferentes documentos con distintas denominaciones, dependiendo de la forma en que se manifieste dicho acuerdo. En este marco de negociación, hoy quiero compartir un contenido muy valioso dentro de las relaciones internacionales. Acompáñanos. Como mecanismo de comunicación, un Estado, en ejercicio de sus facultades soberanas y sujeto a su derecho interno, tiene el derecho de utilizar este documento que es el Memorándum de Entendimiento. En este sentido, un memorándum de entendimiento es un documento que describe un acuerdo bilateral o multilateral entre partes para expresar unos objetivos y líneas de actuación comunes, pero sin comprometer jurídicamente a ninguna de las partes. Es decir, un memorándum de entendimiento es un documento que funge como base de futuras negociaciones entre dos o más partes que podrán resultar en un contrato definitivo, estableciendo los términos en que éstas se llevarán a cabo y en el cual se deja constancia de la voluntad o del acuerdo preliminar entre éstas. Por lo tanto, los memorándum de entendimiento se firman con el propósito de declarar que las diversas partes involucradas están negociando un contrato, o sea, es el acuerdo firmado antes del acuerdo final. Sus principales objetivos del memorándum de entendimiento son hacer constar el interés de las partes en llevar a cabo una negociación futura, aclarar los puntos clave de la negociación a celebrar, sentar las bases de la negociación, en caso de que se precise conocer la intención de las partes, fungir como elementos interpretativos del contrato que en su caso se celebre al concretar el negocio. El memorándum de entendimiento en principio no tiene efectos vinculantes para las partes, al ser una especie de borrador en el que únicamente consta la intención que tenían las partes con anterioridad a la celebración de una negociación formal. Sin embargo, desde el punto de vista legal, el título de memorándum de entendimiento no significa necesariamente que el documento sea vinculante o no, de acuerdo al derecho internacional. Para determinar si un memorándum de entendimiento, en particular, está concebido para ser un documento legalmente vinculante, por ejemplo, un tratado, se debe analizar la intención de las partes, como también la posición de los firmantes, es decir, su contenido se determina por la autonomía de la voluntad de las partes, por lo que si las partes así lo desean, pueden establecer en el memorándum de entendimiento que tendrá carácter vinculante e incluso determinar las consecuencias de su incumplimiento. Por lo tanto, un análisis cuidadoso del texto permitirá aclarar la naturaleza exacta del documento. El memorándum de entendimiento suele ser útil para enmarcar las relaciones de colaboración entre dos o más países de cara a firmar posteriormente un convenio con compromisos concretos. Normalmente suele incluir el objeto o la finalidad del memorándum de entendimiento, los principios generales que presiden la relación entre los firmantes, las actividades que las partes podrán realizar en sus ámbitos de competencia, la duración, un órgano de seguimiento de las actividades y en cualquier caso una cláusula que especifique de forma expresa que el documento no tiene eficacia jurídica. Otro de los documentos que se utilizan dentro de las relaciones de comunicación es la ayuda memoria. Este documento puede ser entregado por una embajada a un ministerio de Relaciones Exteriores o viceversa, o bien puede ser elaborado dentro de un ministerio. La ayuda memoria es un documento similar al memorándum, pero que va siempre unido a una gestión diplomática verbal.
Normalmente este tipo de documento se prepara durante el curso de un acuerdo de negociación de manera informal, en el cual se expone el estado de un determinado asunto o tema, su evolución, la posición que sobre la misma adopta del estado en cuestión, etc. Es decir, durante el curso de una negociación suele ser conveniente dejar constancia por escrito de la posición de una de las partes acerca de una materia determinada, de algún planteamiento especial o bien acerca de cómo entiende la evolución de los acontecimientos. Por lo tanto, como su nombre lo indica, se persigue fijar en la memoria del interlocutor los distintos aspectos del tema que son objetos de una entrevista para evitar malentendidos, para lo cual bastará con hacer entrega siempre personalmente del respectivo ayuda memoria a la otra parte. El documento se entrega al final de la conversación para recordar al interlocutor lo tratado con amplitud en la conversación. Se utiliza igualmente para reflejar argumentos provisionales sin comprometernos y sin perjudicar futuros efectos de una negociación, reflejando un punto de vista de partida y no definitivo en el proceso. Por tratarse de un documento destinado simplemente a reforzar el entendimiento de ideas expuestas durante una conversación, puede ir redactado en un papel sin membrete. Su redacción es impersonal, no lleva firma, tampoco lleva ninguna de las fórmulas de cortesía. Debe ser igualmente fechado al final del texto, el día de la entrevista sobre la cual versa. Al igual que el memorándum, debe llevar al centro de la página en letras mayúsculas la palabra ayuda memoria, sin número. No incluyen la individualización de un destinatario ni dirección. Otro medio de comunicación son los informes diplomáticos. Una de las principales funciones de la misión diplomática es la de mantener permanentemente contacto con su Ministerio de Relaciones Exteriores a través de informes que pueden ser regulares y extraordinarios. Los documentos en los que se transmiten esta información se conocen como informes diplomáticos que, según los diferentes gobiernos, pueden llamarse despachos, cartas u oficios. Es un requisito que exige un Ministerio de Relaciones Exteriores que todo informe debe ser puntual, claro, conciso, empleando términos que no sean susceptibles de una mala interpretación y siempre deberá contener la apreciación personal del jefe de misión. Por lo tanto, los informes diplomáticos son un medio de comunicación escrita extensa y detallada donde la misión diplomática debe dar cuenta regularmente a su Ministerio de Relaciones Exteriores acerca de la forma como se desenvuelven las relaciones bilaterales en todos los ámbitos, así como de los principales acontecimientos que se produzcan en el estado receptor. Como ya dijimos, estos informes pueden ser regulares o extraordinarios. Los informes regulares se refieren a los que deben ser enviados periódicamente por cada misión, de acuerdo con instrucciones de su ministerio. Los extraordinarios se refieren a los acontecimientos excepcionales, ya sea de las relaciones bilaterales o que ocurran en el estado receptor y que hacen necesario participar con cierto detalle y urgencia a su ministerio. Sin embargo, cada país tiene estructurado un régimen administrativo especial de la reglamentación de esta materia. Respecto del estado acreditante, las misiones envían sus informes a través de la valija y los correos diplomáticos. La correspondencia con el cuerpo diplomático residente, por su parte, se hace llegar a través del correo local o de los mensajeros de la misión, a menos que se presenten casos muy excepcionales, recurrir a su entrega personal.